La ruta del sommelier. Hola, bienvenidos a la Ruta del Sommelier. En esta oportunidad hablaremos del vino. ¿Qué es el vino? Es la bebida resultante de la fermentación alcohólica completa o parcial de uvas frescas, estrujadas o no, de un mosto de uvas. Su contenido en alcohol adquirido no puede ser inferior a 8,5 grados alcohólicos. Alrededor de un 80% del vino es agua, siendo el resto alcohol, azúcares, diferentes ácidos, glicerina y, en el caso de los tintos, componentes felónicos como los taninos, antiocinas y los flavonoides, que provienen de la piel de la uva, que le dan su color, sabor, cuerpo y estructura. A continuación, viene la trilogía del espumante, con un invitado de renombre. Muy buenas tardes, estamos acá en el podcast de la Ruta del Sommelier, en la sección La Trilogía del Espumante, y en este minuto estamos con don Luis Hernán Espinosa Olivares, escritor de acá de la región del Biobío, profesor de Estado de Historia y Geografía, que actualmente trabaja en la comuna de Hualqui, e investigador local y autor de varios libros, como por ejemplo Hualqui, el misterio de los petroglifos del Cerro La Costilla, un patrimonio en peligro, y también La Ruta del Oro, la antigua frontera del Biobío. ¿Cómo estás, Luis Hernán? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Como tú sabes, la sección de ahora de la Ruta del Sommelier es la trilogía del espumante. Vamos a realizar 3 preguntas. La primera pregunta, Luis Hernán, significa: ¿qué es para ti el vino ancestral? Bueno, en primer término hay que señalar lo siguiente, que el vino como bebida, ¿ya?, derivada de la uva, tiene su historia acá en la zona a partir de la llegada de los españoles. Todos sabemos que antes de la llegada de los españoles a esta zona, de los conquistadores, no existía el vino, existían otro tipo de bebidas alcohólicas derivadas del maíz que realizaban los indígenas, pueblos indígenas. Por lo tanto, el vino recién viene a aparecer en el siglo XVI en esta zona, y principalmente aparece como traído por los jesuitas, por las órdenes religiosas, con el fin obviamente de hacer sus ritos religiosos. Posteriormente, obviamente, la vid fue difundiéndose a través de los campos y después ocupó otro tipo de uso, ya no eclesiástico. Bueno, muchas gracias, Luis Hernán. Y la segunda pregunta es: identidad regional y el turismo o el enoturismo. ¿Cómo lo entiendes para ti lo que es la identidad regional? Bueno, a partir del ingreso, digamos, de la vid con los conquistadores, comienza obviamente a tener una clara identidad en la zona. Primero que nada fue con un propósito económico, o sea, primero religioso y después económico. Consideremos de que el vino vino a reemplazar prácticamente el resto de las bebidas alcohólicas que utilizaban los indígenas. E incluso se llegó a considerar como un medio de salario, ¿eh?, en los trabajos, de tal manera que fue incorporándose paulatinamente en todos los trabajos agrícolas que se desarrollaban en la zona, como medio de pago. Y además, obviamente, también comenzó poco a poco a exportarse a otras partes del país y también a algunas zonas de Sudamérica, como en este caso el Perú. Sin embargo, en su inicio el vino chileno no era muy apreciado. Lo indica muy bien Claudio Gay en el siglo XVIII, cuando visita la zona, donde indicaba obviamente que tenía cierta especie de acidez, y la elaboración que se hacía de la uva no era la más adecuada. Esto más que nada porque los españoles trajeron principalmente un tipo de vid, ya, o viñedo, que fue hoy conocida como la uva país. Sin embargo, a través del tiempo se han ido, sobre todo en el siglo XIX, ¿ya?,
y XX se han ido integrando otro tipo de vide, ¿no?, por algunos empresarios, lo que le ha permitido ir obviamente mejorando el brebaje. Y se caracteriza principalmente esta zona de la zona litata, ¿ya?, y también lo que es el Valle del Biobío. Por lo tanto, poco a poco el vino, ¿ya?, se ha ido incorporando a la identidad regional como un elemento muy preponderante. Muchas gracias, Luis Hernán. Y para terminar esta sección de la ruta del sommelier, la trilogía del espumante, la tercera pregunta es algo que a ti te compete porque tú como escritor, ¿cómo ves la asociatividad entre la literatura y el vino o los espumosos o espumantes? Mira, se me olvidaba algo de la pregunta anterior, que es muy relevante, sobre todo en el Valle del Biobío, el hecho de que con la introducción de nuevas vides a esta zona, venidas hoy principalmente de España, de Francia, muchas de estas vides quedaron con el tiempo olvidadas. Y recordemos lo que ocurrió en San Rosendo con el hallazgo de la Malbec, ¿no es cierto? Exactamente. Que hoy día es un elemento muy fuerte en la identidad de esa zona y del Valle del Biobío. Volviendo a la tercera pregunta, gracias por tu aporte, ese último comentario de la identidad regional de la cepa Malbec en San Rosendo. Y como volvimos a hacerte la pregunta, que es la asociatividad entre la literatura y el vino o el espumante acá como sociedad literaria, la tertulia, como se le dice. Bueno, todos sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente que en Chile, sino que en Grecia, Roma, ¿no es cierto?, el vino siempre estuvo ligado a la literatura, al arte. Y obviamente cuando llegó a América no fue la excepción. Por eso es que muchos de nuestros poetas y escritores, obviamente, tienen como elementos fundamentales, muchas de sus obras, el vino. El vino de alguna manera acompaña siempre a la creación, estimula, el vino siempre es estimulante y por lo tanto abre los sentidos y permite de alguna manera también enriquecer la creación literaria. En la región no conozco muchos elementos, digamos, de la literatura vinculados al vino, aunque hay sí algunos elementos de poetas de otras partes de la región que vinculan, digamos, a esta bebida con sus creaciones. Sin embargo, es un excelente elemento, para promover obviamente la creación literaria vinculada, digamos, a este brebaje que también tiene una gran historia a lo largo del Valle del Biobío y la antigua frontera del Biobío. Muchas gracias, Luis Hernán Espinosa Olivares, disculpen, repito nuevamente, Luis Hernán Espinosa Olivares, por este aporte a la ruta del sommelier, a la sección La Trilogía del Espumante, y muchas gracias por acompañarnos en este podcast y gracias por el libro de regalo que nos haces, que se llama La Ruta del Oro en la antigua frontera del Biobío, realizado el 2018, ¿no? 2017. Sí. Y obviamente, perfectamente hoy día tú mismo o alguien más se puede interesar por rescatar la ruta del vino a lo largo de la frontera del Biobío. Es un desafío interesante. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el aporte y nos vemos en otra sección de la espumante, la trilogía del espumante en la ruta del sommelier. No, gracias a ti y salud. Salud, exactamente. En la ruta del sommelier, en este primer episodio, estuvimos con Luis Hernán Espinosa Olivares y en nuestro segundo capítulo contaremos con la presencia del poeta Tulio Mendoza Bellio. Esto es La Ruta del Sommelier.